Listo, ya estamos. Ahí viene bien. Ok. Bueno. Esto un poquito más para acá donde estoy yo. Ok. Bueno. Ok. Pues muy buenas noches. Ya estamos aquí en nuestra última sesión de este año. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo, vamos a tomar un tema un poquito diferente a lo que hemos venido manejando, sobre todo en el aspecto de anestesia, pero pues el día de hoy vamos a hablar de un tema ya para cerrar el ciclo de sesiones de este año y ya para reiniciar el próximo año. Y es un tema un poquito distinto, como les menciono, en donde vamos a ver el aspecto humano, el aspecto del buen trato que debe tener el anestesiólogo con los pacientes. Sabemos que normalmente pues, los pacientes pues no sabemos por qué están pasando, por todo lo que han pasado hasta que llegan al quirófano. Hemos notado muchas veces que de repente le preguntamos si cuántos días lleva internado, ¿no? Y por ejemplo, no, pues ya tengo aquí 2 semanas, ¿no? Y apenas está entrando a quirófano. O el paciente que es toda una travesía para que lo programen para cirugía, y pues también luego ya vienen molestos, vienen enojados. Entonces vamos a ver ese aspecto, la parte humana, la parte del trato con el paciente, y para eso pues el día de hoy nos vaya a ayudar con esta charla una compañera de aquí del hospital. Estamos aquí en el transmitiendo del Instituto Nacional de Cardiología. Esta es la fachada del instituto, la entrada principal. Y bueno, le damos la bienvenida a Rocío García. Ella es tanatóloga y nos va a hablar de ese aspecto importante. Chio, pues muchas gracias. Por este tiempo y por esta sesión donde nos vas a compartir toda esa parte que a veces el médico se olvida, ¿no? de esa parte o desconoce exactamente. Bueno, pues sin más preámbulo, dejo a Chio con ustedes y ahorita regresamos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. Gracias. Sí. Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto realmente participar en esta plática, ¿verdad? Muy agradecida con el doctor Zavala por haberme invitado a participar. Bueno, pues vamos a tratar justamente, como dijo el doctor Zavala, justamente un tema tan importante como que es el buen trato del anestesiólogo hacia los pacientes. ¿Qué es lo que pasa cuando viene un paciente, verdad, aquí al instituto, que toda esta parte lo estresa tanto realmente? El hecho tan solo de saber, voy al hospital, voy a ver qué me dicen, voy a ver cuál es mi diagnóstico, cuál es ese pronóstico, ¿verdad? Que nos altera demasiado, nos estresa mucho. Y sobre todo, ¿cuál va a ser el seguimiento para esta parte? Vamos a empezar a remontarnos un poquito a lo que es la parte de lo que es la anestesiología, que es una de las ramas de la medicina que más ha evolucionado en estos últimos 40 años, tanto en los aspectos teóricos como en los aspectos tecnológicos. El anestesiólogo pasó de ser un mero dormilón, por llamarlo así, ¿verdad? Así, de alguna manera muy sencilla de ser lo que es este dormilón de pacientes, a tener una gran participación, por lo tan importante que es realmente la labor que hace el anestesiólogo, ¿sí? Según la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿sí? La anestesiología, reitero, es la rama de la medicina dedicada al alivio del dolor y al total cuidado del paciente durante y después
de ese acto quirúrgico, ese acto que finalmente es el que nos estresa demasiado. Incluye la preparación del paciente para la cirugía, que es lo que realmente es el anestesiólogo, que bueno, es lo que hace. La preparación del paciente para la cirugía, ser responsable de calmar el dolor, especialmente en la etapa de recuperación de la anestesia, así como el tratamiento de las complicaciones que pudieran surgir del acto anestésico. El anestesiólogo trabaja con personas, infinidad de personas cuyas emociones le van a facilitar o obstaculizar la eficiencia de su práctica. Como bien lo sabemos, los seres humanos todos somos diferentes, ¿sí? Todos reaccionamos de manera diferente ante una situación, un diagnóstico finalmente no esperado. El miedo y la ansiedad son sensaciones inherentes al ser humano, las que se expresan en general cuando el paciente será sometido a una cirugía. ¿Sí? Ese estrés que nos produce, qué nos van a hacer, por qué nos lo van a hacer, realmente es un cambio, ¿verdad? De manera fisiológica, todo lo que nos está pasando, nos sube la presión, inclusive hasta estamos quizás temblorosos ante una cuestión de esta magnitud. La angustia es un malestar psíquico y físico que nace de la sensación de ese peligro inmediato y se caracteriza por un temor difuso que va de la inquietud al pánico, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nos llegan y nos dicen, no sé, tiene un diagnóstico de cáncer, primero es tan impactante realmente el hecho que nos digan un diagnóstico de esa magnitud, algo que no lo esperábamos y que sin embargo nos tenemos que ir adaptando, ¿sí? Poco a poco a este nuevo cambio en nuestra vida, todo lo que realmente conlleva el tener un diagnóstico de esta magnitud. Todo nos va a cambiar desde nuestro trabajo, desde nuestra familia, todo nuestro entorno, ¿sí? Porque es adaptarnos a esta nueva situación de enfermedad. Bueno, en la perspectiva de la humanización, el paciente debe ser visto en su totalidad y se hace necesario el cambio del foco de la atención de la enfermedad para su atención integral del paciente, considerando la singularidad de la dimensión como sujeto. En el cuidado anestésico, el principal beneficio realizado por el anestesiólogo constituye, entre otros, la oportunidad de aclarar esas dudas, ¿sí? Esas dudas que surgen del paciente de decir, ¿qué me van a hacer? ¿Por qué me van a hacer esto? ¿Sí? Yo quiero inclusive que me informen, porque finalmente para mí no sé qué significa esto y realmente me tiene muy angustiado. Justamente para eso está el doctor en ese momento, para aclararle todas esas dudas en lo que se refiere a lo que es su procedimiento y a sus temores en relación a la anestesia, suscitando así ese procedimiento comunicativo y terapéutico. ¿Sí? Bien, estando aquí en el Instituto de Cardiología, básicamente, donde estamos laborando, a diario nos encontramos con estas situaciones. Inclusive dentro del pasillo, sin realmente ser médico, en cafetería y demás espacios que conlleva este instituto, nos encontramos a ese paciente angustiado, a ese paciente que no sabe qué hacer cuando le acaban de dar ese diagnóstico, que se pregunta miles de cosas y realmente a veces no sabe a quién recurrir. No sabe si es adecuado el que se le pueda decir a su familia en ese momento. A veces desea no decirle porque por no preocupar a la familia, ¿no? Muchas veces él trata de resolver esta situación. ¿De qué manera? Pues tratando de llevar él solo esa enfermedad, pero a veces no es tan fácil como él quisiera. Los procedimientos que se van a ir dando son a veces drásticos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos
mencionando poco a poco lo que es cómo debe de ser tratado este paciente, ¿sí? Este paciente que finalmente entra en shock ante un diagnóstico. Es algo que él no quisiera realmente que pasara. Totalmente, a veces piensa justamente que está como que viviendo una película, que no es cierto, que inclusive quisiera así como que dormir y despertar y decir, no pasa nada, no tengo nada, es un mal sueño. Pero finalmente, pues la verdad es que las cosas que pasan no hay manera de cambiar, ¿sí? Son cosas que tenemos que estar viviendo y, reitero, adaptándonos a esto. Pero dentro del hospital es importante para el paciente el trato humano, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Como persona, él desea que lo miren, que lo escuchen, que lo saluden, ¿sí? Que tengan en consideración su opinión, que sean cordiales e inclusive hasta cariñosos. Esa palmadita, estrechar esa mano del médico, se sienten apoyados los pacientes, porque finalmente quien va a llevar toda esta parte de la enfermedad es el paciente. Solamente podemos estar rodeada de nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, familiares y demás, ¿no? Que finalmente ese es un apoyo muy grande que finalmente vamos a tener en el transcurso de la enfermedad, pero si es finalmente algo verdadero, que estamos solos en cuestión de llevar, nosotros sabemos lo que sentimos, lo que necesitamos, y el hecho, reitero, de finalmente ver a ese médico que nos explique, que nos tenga esa paciencia de decirnos el diagnóstico, de explicarnos paso a paso qué es lo que va a pasar con nosotros, pues es muy importante para el paciente, sobre todo cuando va a ser sometido a una cirugía, cuando estamos ante el anestesiólogo, que es el médico que, bueno, pues nos va a hacer alguna valoración, va a hacer análisis si lo requiere y todo. Entonces ese trato humano que necesita el paciente, ¿verdad? Inclusive muchas veces el ser cariñosos con ellos, eso nos va a reconfortar, ¿sí? Nos va a dar esa sensación de confianza, de le importo al médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está pues haciendo quizás una caricia, estrechándome a lo mejor la mano un segundito más, pareciera algo tan sencillo, pero finalmente esos pequeños detalles, ¿sí? Son los que realmente el paciente se va a sentir apoyado de esa manera. Ahora bien, es importante, ¿verdad?, observar también que para el paciente que está en un momento de que se van a llevar a una cirugía, ¿sí? Estar lo más tranquilo, ver que es algo inevitable, porque finalmente lo que es un procedimiento, en este caso una cirugía en donde el anestesiólogo interviene, ¿verdad? Pues es finalmente para darle un bienestar al paciente, ¿sí? Venimos al hospital justamente para aquí, para recuperar esa salud que hemos perdido, que en algún momento, bueno, se nos escapó de las manos, y aquí el contar con un equipo adecuado para salir adelante en un instituto en donde finalmente me van a dar todo ese apoyo que necesito, ¿sí? Esa cirugía que, aunque a pesar de que, bueno, de alguna manera me esté estresando, que no lo quiera, pero finalmente tengo esa oportunidad de que me den, que me ayuden para salir adelante. Y justamente estos pequeños detalles, como lo mencioné hace un momento, ¿sí? Este trato, el que nos escuchen, reitero, que nos vean a los ojos. Eso es bien importante para el paciente, ¿sí? Eso hace sentir que el paciente sea importante por el médico, que no nada más sea
pues un número más, ¿sí? Que sea realmente una persona importante para él. Ahora bien, considerar al paciente de manera integral, no como una enfermedad, que él es un ser humano, ¿sí? Que es más que el dolor, que no es un órgano aislado, que siente temor ante toda esta situación por la cual está pasando, que puede tener otras necesidades y con un entorno como lo mencionaba, ¿sí? La familia, los hijos, los padres, los hermanos, ante una enfermedad, ante un diagnóstico importante, bueno, pues finalmente, reitero, la familia es aquella red que nos va a ayudar para salir adelante, para poder llevar adelante toda esta enfermedad e irnos adaptando poco a poco ante esto. Es importante también que lo saluden al paciente, ¿sí? Que no le digan, por ejemplo, el paciente de la cama tal o el paciente del cuarto tal, sino finalmente que le digan su nombre. Es muy diferente que le digan Paquito o el señor Juan o como uno le quiera llamar, pero sencillamente es por el nombre, ¿sí? Referirnos a él, ¿sí? Finalmente el paciente lo que dice, ay, sí sabe mi nombre, ¿sí? Él tiene tantos pacientes, pero que dentro de todos ellos, bueno, sabe que soy Juan, o sabe que soy Pedro, o sabe que soy Lupe, pero finalmente nos hace sentir importantes, ¿sí? Y eso es lo que finalmente tenemos que darle esa confianza al paciente, ¿sí? Los médicos finalmente obviamente son los cercanos, ¿sí? Al paciente en estas situaciones como lo es el anestesiólogo. Tener ese trato cálido, ese trato tierno también y que finalmente necesita el paciente. Algo bien importante que también sí es bueno hacer hincapié en esta parte, en la igualdad del trato, ¿no? De atenderlos a todos, tanto a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, de la misma manera. No por ser un paciente mayor, no se le va a dar el mismo, un trato diferente. Todos son importantes. Los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes que son realmente personas que finalmente, bueno, pues van a ser el futuro de México, como por ahí bien lo dicen, ¿verdad? Ese trato necesita ser de manera igualitaria para todo, sin hacer discriminación, sin tampoco sea por el color, la raza y demás, nada. Ese trato que el anestesiólogo lo sabe dar finalmente, porque a él le importa el paciente, ¿sí? Sabe que él requiere de esto, que lo necesita realmente. Un punto importante también que podemos resaltar en el buen trato del anestesiólogo hacia el paciente es la empatía. Que la empatía finalmente es ponerse de manera sencilla, es ponerse en lugar de los otros, ¿sí? Es una habilidad para aprender a cambiar, básicamente. Es la capacidad para entender a los demás. Tratar al paciente como lo que le gustaría ser tratado, que esa es la regla de oro. Comentan y dicen, a nosotros nos gusta realmente ser importantes por los demás, ¿sí? Nos gusta que nos traten bien, pues bueno, así el paciente le gusta que lo traten bien, que realmente el paciente se sienta acogido aquí en el instituto, que sea acogido por su médico cuando va a una cirugía, ¿verdad? Que sea acogido primeramente por el anestesiólogo, que es el médico que realmente es el primer, digamos, contacto en un quirófano, ¿verdad? Con él. Ese trato que dan los médicos allí es tratar de darles lo mejor
que se pueda el paciente, ¿sí? Para que él se sienta cómodo ante un evento así de esta magnitud, esa cirugía que se va a llevar a cabo. Comprender que el paciente está enfermo y que puede provocar también en un paciente, a veces lo encontramos tan enojado también, tan irritado, al paciente que está a punto de ser sometido a una cirugía. Y a veces uno se pregunta por qué. Bueno, es sencillo, el paciente está enfermo, el paciente está pasando por una situación difícil, ¿sí? En donde no sabe qué va a pasar más adelante, no sabe si finalmente va a salir de esta cirugía. Eso le crea a él una situación de enfado, ¿sí? No sabe si su familia se va a quedar sola, si su esposa va a tener que llevar todo este peso que él es lo que ha estado llevando a casa, ¿sí? De toda esta responsabilidad, digamos. Todo eso él también lo enfada muchas veces. Lo irrita, se enoja, se molesta. Pero justamente ahí está el anestesiólogo. El anestesiólogo que realmente trata al paciente con cariño, los trata de una manera digna, porque lo único que le interesa es que esté tranquilo para entrar a ese procedimiento, ¿sí? Y tratar de dar lo mejor que se le puede dar al paciente. Entre todas estas cosas tan importantes que es darle al paciente, ¿sí? También es el escucharlo, el decir cómo se siente, cómo está, ¿sí? No pasar sencillamente a lo que es, le voy a hacer esto, vamos a hacer el procedimiento que se requiere. No, sencillamente escucharlo primeramente, ¿sí? Tener esa paciencia, ¿sí? De escucharlo, porque muchas veces es el último contacto que tenemos, o sea, del cual estamos conscientes, ¿no? A ese médico que está al lado, a ese médico que está junto a nosotros, ese médico que está ahí diciéndonos qué nos están haciendo, qué es lo que nos están aplicando, ¿sí? Cómo va a ser este procedimiento de la anestesia. El que nos escuche es una parte súper importante, ¿sí? Son una de las grandes cualidades que finalmente el médico anestesiólogo es lo que tiene, escuchar al paciente. Y no nada más el anestesiólogo, sino cualquier personal que trabaja en una institución, cuando nos abordan sencillamente para preguntarnos alguna duda que tenga el paciente, ¿sí? Lo primero es escucharlo. ¿Por qué? Porque ese paciente que viene muchas veces de provincia, muchas veces que ese paciente no ha venido con ningún alimento, ¿sí? No trae nada en el estómago, quizás no pudo dormir bien y todo, trae una serie de situaciones que tenemos que entender, sobre todo nosotros que somos personal de salud, entender cómo viene ese paciente aquí al instituto. Y finalmente, lo primero con lo que nosotros podemos apoyar, podemos ayudar, es escuchándolos. Con un momento que nosotros le demos a él se va a sentir bien. Y repito, siempre la regla de oro ante todo, ¿sí? Hacerlo sentir como a mí me gustaría, ¿sí? Que a mí me trataran. Trátenme así. Me gusta ser importante, ¿sí? Así a los pacientes. Tratarlos lo mejor que se pueda, lo mejor que sea posible y escuchar todo lo que traen. A veces no nos cuesta tanto definitivamente escucharlos. A veces hay pacientes que, bueno, nos cuentan historias, sus historias de vida, ¿sí? Y ellos se van reconfortados. En alguna ocasión, y lo comento porque siento que sí es importante, en una ocasión, estando en la oficina, llega un familiar del papá, más bien de una pequeñita, en donde iba a entrar a cirugía y finalmente la situación económica no le permitía poder cubrir el costo de esa cirugía.
estaba sumamente alterado, llegó gritando, llegó golpeando inclusive el escritorio, ¿sí? Y lo que hicimos sencillamente es darle su tiempo, ¿sí? Porque él necesitaba tiempo, necesitaba hablar, porque todas las emociones que traía acumuladas, todo ese estrés que finalmente traemos, ¿sí? Darle unos minutos para que se tranquilizara, para que sacara todo lo que traía él dentro, que muchas veces con la familia no podemos desahogarnos, ¿sí? Y una vez y otra que él ya saca de alguna manera todo lo que él siente, ¿verdad? Se siente relajado, se siente tranquilo. Es cuando ya en ese momento que ya entra en una situación de calma, ya podemos hablar, ya podemos decirle de qué manera le podemos ayudar, qué es lo que necesita, qué es lo que él quiere. Y tan solo con esos minutos que nosotros le demos, ¿sí? Para escucharlo. Entonces, el hecho de que una persona tenga esa habilidad, esa parte de ser, de decir, te voy a escuchar, ¿sí? Aquí estoy, nos va a ayudar muchísimo a nuestro paciente, ¿sí? Volvamos nuevamente a lo que es el papel del anestesiólogo, ¿no? Él escucha a sus pacientes, él de alguna manera quiere tranquilizarlo, quiere que esté bien para ese procedimiento, como lo indiqué hace un momentito. Pero también con el paciente es importante siempre hablar con la verdad, no ocultarle absolutamente nada, ¿sí? Muchas veces el familiar lo que dice, no le voy a decir lo que tiene para no preocuparlo, ¿sí? No le voy a decir esto, ¿por qué? Porque a lo mejor lo toma de una manera no adecuada y quizás puede llegar hasta, no sé, hacer algo incorrecto. También tenemos que entender que al paciente siempre se le tiene que decir la verdad y lo que el paciente tiene. El médico anestesiólogo, ¿sí? Él escucha y le dice cuál es el procedimiento que se le va a hacer, ¿sí? Siempre, siempre decirle la verdad al paciente para que él esté enterado de cuál es su situación, ¿sí? No engañarlo. Al contrario, el hecho de cuando no decimos las cosas es contraproducente, porque en cuanto el paciente se entere de cuál es la situación, de cuál es su enfermedad y todo, se enoja, se enoja. Entonces sí es muy conveniente no ocultarle la verdad, siempre hablar como debe de ser, con la verdad, por difícil que sea, pero siempre que él esté enterado, que él esté informado de lo que le está pasando, ¿sí? Y poco a poco, bueno, pues se irá adaptando a la nueva situación, a las nuevas situaciones que le va a poner la vida, ¿sí? Pero nunca ocultar absolutamente nada. También es importante, es todo importante finalmente, todo realmente tiene un gran peso para el paciente. Es explicarle cuál es su enfermedad, explicarle cuál es el diagnóstico, partiendo del diagnóstico, cuál es su enfermedad, cuál es su tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Para qué? Para recuperar esa salud ya perdida. Y tratar de utilizar un lenguaje no tan médico, ¿sí? No tan sofisticado, porque a veces los pacientes no entienden muchas veces lo que el médico les está explicando, obviamente en términos médicos, como tiene que ser. Entonces, tratar de comprender un poquito que vamos a tratar de hablar de una manera más sencilla. Se trata de que el paciente nos entienda, ¿sí? Que él no se quede sin dudas de cuál es esa enfermedad por la cual está atravesando. Que si tiene alguna duda, que si tiene, no sé, no entiende ciertas cosas que le van a hacer, bueno, pues preguntar, ¿verdad? Con toda la confianza que se tiene, y uno como personal de la salud, como médico, explicarles al paciente hasta que no haya dudas. Y a veces,
también hacer partícipes, sobre todo también a la familia, porque a veces los pacientes entran en un periodo, en una situación tal que a veces uno le explica y ellos no entienden, ¿sí? Porque están pensando miles de cosas. El estrés, que es lo que le está realmente pues provocando como ese bloqueo que no pueda uno entender cuál sería el procedimiento o el proceso de la enfermedad, muchas cosas. Entonces hay que ser pacientes, hay que ser pacientes con ellos. Y sobre todo cuando son adultos mayores, que finalmente, bueno, pues hay que estarles explicando quizás hasta 1, 2 y 3 veces para que ellos lleguen a entender, ¿sí?, cuál es su situación real. Muy bien, también hablar de la confidencialidad, ¿sí? En primer lugar, se le debe dar al paciente esa parte de decir, está usted, confía en mí, yo estoy aquí para escucharlo y si usted desea informarles a sus familiar cuál es su padecimiento, cuál es el tratamiento a seguir, lo hacemos, pero todo va a depender de lo que el paciente diga, que el paciente no pierda esa autonomía. Mientras él esté consciente y demás, siempre tenemos que respetar lo que él quiera, lo que él decida, porque finalmente es su vida. Es bien importante esta parte, ¿por qué? Porque hay que recordar un poquito de que venimos aquí a este mundo y solamente vamos de paso. Desde que nosotros llegamos a esta vida tenemos ganado lo que es la muerte, que es una parte del ciclo de la vida. Todos vamos a llegar a esa parte al final. Entonces también es hablar un poco de que hay que tratar de vivir la vida lo mejor que se pueda. Cuando nos dan un diagnóstico también vivir esa parte, porque también es importante, ¿sí? Vivir cuando nos dan ese diagnóstico que finalmente no lo esperamos, pero que aún así lo tenemos que vivir, porque es parte de esto, parte de todo este mundo al que venimos aquí. Pero vamos a tomar nosotros, el paciente, sus decisiones siempre y cuando así lo pueda hacer, ¿sí? Porque finalmente a veces se encuentran en situaciones de que ya no pueden tener decidir por ellos mismos. Pero mientras ellos estén conscientes, ellos pueden tomar sus decisiones y a la familia lo que le corresponde finalmente es respetar lo que el paciente quiere. En otro momento, cuando el paciente finalmente no pueda él tomar esa decisión, entonces, bueno, ya intervendría la familia. O inclusive muchas veces los pacientes pueden, antes de llegar a un estado inconsciente, bueno, pues decir qué es lo que quieren, ¿sí? Y hay que respetarlos. Hay que respetar simplemente lo que el paciente quiere y que no pierda esa autonomía, que es tan importante, ¿sí? Bien. Vamos a continuar con esa parte del paciente, ¿sí? En lo importante que es ser escuchado, ¿sí? Que en cualquier situación difícil, bueno, tenga a su médico a la mano para poder confiar en él, para decir, aquí estoy, yo sé que cuento con usted, doctor, cualquier eventualidad que pueda surgir, ¿sí? Que él tenga esa confianza de decirle a su médico, me siento así, no estoy cómodo de esta manera, y que el médico, ¿sí?, esté ahí para poderlo apoyar en lo que él necesite. Este tema es un tema demasiado extenso, son varios puntos que podríamos seguir hablando. Sin embargo, sí es importante ver que el buen trato para los pacientes se puede evidenciar a través de 4 conceptos importantes.
lo emocional, que se relaciona fundamentalmente con el ser tratado como persona, ¿sí? Que sería esta parte de lo que es el trato humano, como ya lo mencionamos, todo lo que requiere el paciente, ¿sí? Que lo que es la empatía, lo que es la confidencialidad, la atención, ¿sí? Llámenme por mi nombre, ¿sí? No soy un número más, estoy aquí con toda esta parte, ¿sí? De que me traten bien, de que soy Pedrito, de que soy Juanito, ¿sí? No soy un número más. También la información durante la atención de salud, ¿sí? Como bien lo mencionamos, es informar al paciente de lo que está, de cuál es su diagnóstico, cuál es el proceso, cuál es el seguimiento, no ocultando ni nada. Es algo muy importante. El derecho a contar con un médico comprometido, como lo que es un anestesiólogo, ¿sí? El médico que se compromete, que realmente está al pendiente de ese paciente, de las inquietudes, que sabe escuchar, ¿sí? Ese trato cálido, ese buen trato que le da el anestesiólogo a los pacientes, ¿sí? Ser responsables, ¿sí? En todo momento, y la atención oportuna que se requiere el paciente. En cardiología, que es el lugar en donde yo estoy laborando, que ya tengo 26 años realmente de estar aquí, vivir el día a día con esos pacientes, con esa incertidumbre que a veces, les vuelvo a repetir, llegan aquí. Y después de que pasan un procedimiento tan importante, que salen adelante, el hecho de que finalmente salgan del hospital, del instituto, ¿sí? Que se vayan alegres, contentos, con decir, me voy a reunir nuevamente con la familia, me voy a ver nuevamente a mis hijos, los voy a abrazar, voy a continuar con mi vida, adaptándome obviamente con la situación que conlleva una enfermedad. Sin embargo, es una gran satisfacción, ¿sí? Ver cómo el Instituto Nacional de Cardiología ha apoyado a una infinidad de pacientes a salir adelante. Y reitero, el papel del anestesiólogo, ¿sí? Del médico anestesiólogo, es fundamental en esto. Y realmente lo han puesto en una situación importante, ¿sí? Con el trato del paciente. De verdad que estoy muy agradecida por poder dar un poquito de esta experiencia que he estado aquí en el hospital, de todo lo que he vivido, esa gran satisfacción que me hace ver a los pacientes que se van contentos, que se van felices, que se van nuevamente a ser a integrarse nuevamente a las familias. Y bueno, dar las gracias a todos ustedes por eso poquito, por lo que quieran llevarse de estas palabras. Y de verdad que me gustaría mucho continuar más adelante con ustedes, tratar de dar temas importantes, que es importante para lo que es el paciente. Podríamos también, algo importante, antes de que se termine esta parte de lo que es la charla, ¿verdad? Ver en ese paciente, sobre todo aquel paciente que tiene que ser bajos recursos, todos los sacrificios que realmente realiza para poder estar aquí. Todo lo que a veces se compromete, él en su parte lo corresponde, para estar siempre dispuesto a salir adelante de toda esta parte de la enfermedad. Y el médico anestesiólogo, finalmente ese papel tan importante que juega.
que juega dentro de una institución, que juega dentro de este quirófano, ese trato digno que el anestesiólogo da al paciente. Y bueno, pues quiero agradecer nuevamente, enormemente al doctor Zavala por haberme invitado. Y bueno, pues como ya estamos a fin de año, ya estamos a punto de terminar este año, es finalmente pues desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que el próximo año esté lleno de salud para ustedes, ¿sí? Y muchas bendiciones. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, a sus órdenes. Buenas noches. Bueno. Bueno, pues muy interesante la charla. Yo aquí nada más, pues sí, dentro de lo del trato del anestesiólogo, un aspecto también muy importante es que a veces tratamos de distinta manera a los pacientes. A veces si estamos en un hospital público, si estamos en un hospital general, si estamos en un hospital con derechohabientes, si estamos en un instituto o si estamos en un hospital privado. A veces eso también modifica de cierta manera el trato que tenemos con el paciente. Yo creo que no tendría por qué ser. Yo creo que a final de cuentas estamos tratando con personas, estamos tratando con seres humanos que están pasando por situaciones especiales que, bueno, a lo mejor no solamente el paciente, sobre todo a veces familiares, cuando nos toca atender a algún menor de edad, algún niño, algún bebé, pues también el que nosotros tengamos el acercamiento con los padres, pues también pueden hacer que se sientan un poquito más tranquilos, ¿no? Eso es algo que también quería mencionarles. Y bueno, esta sesión pues fue un poquito diferente, temas que normalmente pues, los anestesiólogos o los médicos pues, no vemos. Normalmente vemos pues, temas de patologías, de tratamientos, fármacos, etcétera. Y bueno, que quisimos cerrar este año con esta plática, pues agradeciendo la participación de nuestra compañera Rocío, tanatóloga, y bueno, nada más mencionar, tuvimos buena presencia, y bueno, seguimos teniendo visitantes de diferentes estados de la República y de diferentes países también. Esta charla, pues igual como todas las anteriores, se están subiendo a nuestro canal de YouTube, ahí se quedan almacenadas para cuando las quieran revisar, y denle like, eso pues ayuda a crecer a la asociación. Y bueno, ya en el transcurso de esta semana se enviarán las constancias que todavía nos faltan, vamos un poquito atrasados, pero se están mandando, y ahorita que, bueno, disminuimos un poquito ya la carga de trabajo, vamos a enfocarnos al envío de esas constancias que nos faltan, pero no tengan duda, antes de terminar el año van a tener todas las constancias que les hacen falta. También estén pendientes, estamos subiendo también artículos de interés aquí en la página, y próximamente pues vamos a tener ahí buenas noticias acerca de la asociación. Y pues nada más, pues muchas gracias, Chio, por la plática. No sé si quieres mencionar alguna otra cosa o algo que les quieras mencionar. Sí. Pues sí, pues realmente agradecer al doctor Zavala por darme la oportunidad de participar aquí con esta pequeña información, esta plática. Estoy muy agradecida, y de verdad que finalmente, ¿qué les puedo decir? El anestesiólogo es una parte importante en todo lo que es este proceso
cuando de una cirugía. Perdón. Pero muchas gracias, doctor Zavala. No, al contrario, la verdad es que sí había yo planeado una plática un poquito diferente y bueno, esta plática pues, se me hace como que a darnos cuenta, a veces como médicos, anestesiólogos en general, a veces como es la práctica diaria con pacientes, a veces se nos olvida, a veces la costumbre de a lo mejor la carga de trabajo en algunas ocasiones, en algunas otras la misma falta de tiempo para la atención a los pacientes, pues se nos olvida un poquito el trato que debemos de tener con el paciente y bueno, a final de cuentas el trato que tengamos bueno con el paciente, pues eso normalmente ayuda a tener una mejor relación médico-paciente y que a final de cuentas pues eso se va a traducir en disminución de las quejas, en disminución de los malestares del paciente, de la posible fricción que pueda haber ahí entre médico y paciente, pero bueno, yo creo que desde ahí podemos empezar y esta plática pues fue para recordarnos que siempre tenemos que tener un buen trato con nuestros pacientes, con nuestros compañeros de trabajo, con con todo el entorno con el que laboramos en los hospitales. Pues muchas gracias, estén pendientes de la página, vamos a estar dando información y nada más suscríbanse al canal, ayuda a la página y nada más. Pues muchas gracias. Gracias, doctor. Nos despedimos, hasta luego. Buenas noches. Gracias.